es su humildad a pesar de todo su conocimiento, y estamos seguros que el Espíritu del Señor lo va a usar en esta mañana para bendecir a su pueblo. Que Dios te bendiga, hermano. Gracias. Bueno, en primer lugar, saludos, para que no se me olvide, de la iglesia allí en Alcalá de Henares. Lo apunté, porque esto de la memoria ya con los años va a peor. Y dar gracias a Dios, pues por la experiencia de poder estar ayer con vosotros y poder sentirnos tan bien, tan a gusto, ¿verdad, Flor? Es una maravilla, es una maravilla. Tenéis una iglesia preciosa. Y no me refiero al local, que también, ¿eh? Nosotros estamos en una nave. Usar esto que el Señor os ha dado, usarlo para su gloria. Porque Dios quiere construir su reino, Dios hace su reino con piedras vivas, pero usar también las otras. Que el Señor de verdad os bendiga mucho. Es tan bonito poder llegar a un lugar y sentir la cercanía de los hermanos. Es que somos familia, es que somos familia. Qué bonito, familia espiritual. Y hoy quería hablaros de la idolatría. Lo que no sé es si el tema es adecuado o no, pero es el único que tenía. Y allá vamos, Porque vivimos en un mundo donde hay mucha idolatría. Si pensáis en la cantidad de ídolos que hay en el mundo, hay ídolos en la política, parece que los políticos nos van a salvar de todo. Digo parece. Hay ídolos en el deporte, en el fútbol, ídolos de las series, los actores, ídolos en la moda. Ahora hay una proliferación de ídolos que, como todos los ídolos, unos suben, otros bajan, duran más o menos tiempo, los youtubers. Y claro, vivimos en un mar de ídolos, un mar de ídolos. Y a mí no me preocupa demasiado, no me causa ningún miedo, ninguno. Vivir en un mundo que está lleno de ídolos. Veíamos ayer que la iglesia primitiva, la iglesia del siglo I y la iglesia del siglo II, vivieron también en un mar proceloso y cargado de ídolos. A mí no me importa que haya ídolos en el mundo. La iglesia es como una barca, como una barquita, que va navegando en un mar proceloso. Y a mí no me da miedo que en el mar proceloso haya ídolos. A mí no me da miedo que la barca esté en el agua. A mí lo que me da miedo es que el agua esté en la barca. Porque si la barca está en el agua, flota, pero si el agua se mete dentro de la barca se hunde. Y esta iglesia, la iglesia de Jesucristo, no está para hundirse. Es el arca de salvación. Y esto va a estar flotando hasta el fin de los tiempos. Vamos a leer en el libro de Éxodo. Es que esto de la idolatría parece Éxodo 20. Parece que es algo antiguo. Hoy vivimos, uno de los ídolos que mencionamos también ayer, es el consumo. El consumo. Vivimos en una sociedad donde ya casi ni se habla de los derechos del hombre o los derechos del ciudadano, se habla de los derechos del consumidor. Consuma usted, no piense. Ahí los que somos de filosofía podríamos estar hablando un ratito de esto, ¿verdad? No piense usted, consuma. Y os digo lo mismo, a mí no me da miedo que eso sea lo que nos dice la televisión, lo que nos dice el sistema educativo, lo que nos dice todo el mundo. A mí eso no me da miedo. A mí lo que me da miedo es que también eso entre aquí, entre en la iglesia. Y que uno diga, la alabanza fue muy bonita, porque los músicos eran profesionales y sonaba todo muy armónico. O que digan, la predicación fue preciosa, porque contaba unos chistes, oye, este era más simpático, este que vino, era muy gracioso. Y si no te gusta, te vas a otro lado y te buscas otra. ¿Cómo era aquel anuncio de detergente, no? Busque, compare y si encuentra algo mejor. No. Vivimos por sentimientos, por consumo. Nos hemos
olvidado, creo, o corremos el riesgo a lo mejor de hacerlo, de vivir en una de las idolatrías más fuertes, más profundas y más devastadoras que existen desde el jardín del Edén, la egolatría, la autonomía. Yo soy el que se da a sí mismo, la ley. Frente a esto, en la palabra de Dios encontramos una ley, la ley de Dios. Qué importante. Cuánto amo tu ley, cómo son preciosos para mí tus mandamientos. Bueno, pues vamos a leer este comienzo de los mandamientos de la ley de Dios. Me recordaba el otro día mi hijo, decía que una profesora de hebreo le había comentado, dice, hebreos es lengua antigua, escrita en piedra. Bueno, pues escrita en piedra fue esta ley. Dice así, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ni te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Señor, te damos gracias por tu palabra, palabra que traemos hoy aquí con temor y temblor, sintiéndonos indignos y pecadores. Y pedimos que por tu gracia tú hables no a los oídos, Señor, sino a los corazones. Con una palabra no solo que se entienda, sino con una palabra que cambie, que transforme y que haga cosas nuevas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pues vamos a empezar por el principio, aunque os quería hablar del segundo, pues vamos a leer también un poquito del primero. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Quería comentar muy brevemente este primer mandamiento porque está, yo creo que íntimamente relacionado con el segundo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué? Esta es la pregunta que nos hacemos siempre los filósofos. ¿Por qué? ¿Por qué no tendrás dioses ajenos delante de mí? ¿Por qué Dios es un Dios tan celoso? Los romanos, veíamos ayer, el Imperio Romano, eran celosos, eran muy abiertos de mente y no les importaba que hubiera 50.000 religiones, cuantas más mejor. ¿Por qué no tendrás dioses ajenos delante de mí? Pues pensando en lo que he oído y he sentido esta mañana, durante la alabanza, tengo un buen motivo. Porque solo Dios es digno de adoración. Por eso no podemos tener otros dioses ajenos delante de Él. Aunque ofrezcan cosas muy bonitas, aunque se presenten maravillosamente deslumbrantes, los dioses falsos siempre mienten. No son dignos de adoración. Hoy hemos cantado, solo Él es digno de adoración. Cuando el diablo tentó a Jesús en el desierto, le dijo, todas estas cosas te daré si te postras ante mí y me adoras. Y Jesús le contestó, al Señor tu Dios solamente adorarás y a Él servirás. Solo a Él. Por eso no puede haber otro, porque no es comparable. Casi una segunda razón sería esta. ¿Por qué no tendrás dioses ajenos delante de mí? Mira, porque no los hay. Porque solo hay uno. Shema Israel.
Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Eso es la ley. Eso es la Shema. Escucha, Israel. Tu Señor Dios es uno. No hay más, no hay más. Entonces, ¿cómo vas a tener dioses ajenos? A menos que sean muy tontos. Porque es que no hay otro Dios. No hay otro Dios. ¿Os acordáis de Pajares? De aquello que decía de las magdalenas. Hombre, los mayores me imagino que sí, ¿no? Algunos sí se acordará. Que llegaba uno que estaba ahí sentado en el borde del café y venía el camarero y le decía, sí, ya algunos se acuerdan. Sí, la pena es que no esté Pajares para contarlo. Cómo exageraba ese hombre las cosas, ¿no? Y dice, bueno, ¿qué desea el señor para desayunar? Dice, yo un café con leche y una magdalena. Y decía, no, mire, es que lo siento, pero no ha venido el camión, no hay magdalenas. Dice, bueno, pues nada, en lugar de un café con leche, tráigame usted un té con unas magdalenas. Bueno, hombre, que lo siento, que no ha venido el camión, que no hay magdalenas. Dice, bueno, pues un colacao calentito con una magdalena. Bueno, así se va poniendo cada vez más, ¿no? O sea, que no ha venido el camión, que no hay magdalenas. Que no tendrás dioses ajenos delante de mí porque no hay. Porque no hay, porque solo hay un Dios. Solo hay un Dios. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. El Señor nuestro Dios es uno, no 51. Es uno. Vaya, os lo cuento, que os veo con cara de... Dice que una vez, en una de estas batallas que tenía Napoleón, y luego ya pasó a la idolatría, que es de lo que vine a hablar, Napoleón estaba indignado, porque no sonaba la artillería, sonaban los cañones. Entonces fue y le preguntó a sus generales más cercanos, oiga, ¿por qué no suenan los cañones? Claro, el general fue al que viene debajo, no tengo ni idea de cosas militares, debajo del general un capitán, y el capitán, ¿y por qué no suenan los cañones? Pues al teniente, el teniente al cabo, el cabo va al final ahí a los granaderos, le pregunta, oiga, ¿por qué no suenan los cañones? Es total, y le van contestando. Y al final Napoleón dice, bueno, que yo quiero hablar con ese hombre. Y va el propio Napoleón, el emperador, a hablar allí con el responsable de la artillería. Dice, a ver, usted, ¿por qué no disparan los cañones? Y el granadero le dijo, mire, le puedo dar 100 razones por las cuales usted no oye dispararse los cañones. Dice, la primera es porque no tenemos cañones. ¿Quiere usted oír las otras 99? Os puedo dar 100 razones por las cuales no tiene sentido, es absolutamente absurdo tener dioses ajenos delante del único Dios. Os he dado una, si queréis os doy las otras 99, pero como he venido a hablar de la idolatría, casi que... Sí, pero habría más, ¿eh? Habría más, porque tener dioses que no son Dios, no sé, es un poco raro. No te harás. No te harás. Imagen y semejanza, pero dice no te harás. Claro, fíjate, aquí ya no es que haya dioses ajenos solamente. Aquí es que la posibilidad es, o la prohibición, es que no hagas ni siquiera imágenes del Dios verdadero. Esto algunos lo tendrían que escuchar, porque sigue siendo un intento, un afán del ser humano, hacer imágenes de lo que no se puede representar. No te harás, dice no te harás, porque no se puede hacer imagen. Los cielos de los cielos no pueden contenerte. ¿Cómo vas tú a encerrar a Dios en una imagen? No hay forma, no se puede hacer. Porque Dios es espíritu y hay que adorarle en espíritu y en verdad. O sea, no se puede hacer una imagen de Dios. Es imposible. Entonces, ¿por qué prohíbe? Pues en primer lugar porque no se puede. Si queréis os doy las otras 99, no. No, pero os voy a dar una más. Yo creo que Dios dice no te harás porque el ser humano tiene la tendencia a hacerse imágenes de Dios. Porque incluso cuando le conocemos, incluso cuando Él nos saca de la tierra de Egipto y de la esclavitud del pecado, tenemos la curiosa manía de hacer becerros de oro. No te harás, porque el corazón del hombre, dicen, es una fábrica de ídolos. Necesitamos hacer algo,
necesitamos hacer algo a lo cual podamos adorar. ¿Saben por qué quiero hablar de la idolatría? ¿Y por qué salió este tema? Pues ahí en nuestra iglesia, en Alcalá, tenemos lo que llamamos un club de lectura. Un grupo de hermanos, pues hay una mujer encargada de buscarnos unos libros y nos va proponiendo lecturas y vamos leyendo distintos libros a lo largo del año y luego los compartimos, comentamos. Y bueno, el último libro que nos tocó leer era este de Timothy Keller, Dioses que fallan. Y hombre, por el título, pues bien, está bien. O sea, los libros que hemos leído este año han sido todos una bendición. Pues pues la hermana trae los libros, nos los reparte y justo antes de empezar el culto empecé a leerlo. Oye, que no podía parar, Y me di cuenta que aquel problema, aquel libro, aquella situación, me estaba hablando a mí. Y que, bueno, pues yo puedo ser pastor de una iglesia y puedo lo que vosotros queráis, ¿no? Pero me di cuenta, o sea, cuando leí ese libro me di cuenta que es que yo tenía un problema. Y es que mi corazón estaba cargado, estaba lleno de idolatría. Entonces, según iba leyendo el libro, es que no era uno. O sea, el primero dio en el clavo. Si alguno mira cuál es el capítulo primero de este libro, ya sabrá cuál es mi primer. Pero capítulo a capítulo, a medida que iba avanzando, iba descubriendo que dentro de mi vida había lugares donde Dios no tenía el primer puesto. Me imagino que casi todos los que estamos aquí hemos entregado nuestra vida a Cristo. Lo doy por supuesto. Os he llamado hermanos, pero quizá alguno, y por eso es el sentido de esta palabra, quizá a alguno le pasa lo mismo que yo sentí al leer ese libro. Que hay áreas dentro de nuestra vida, hay áreas dentro de nuestro corazón, hay áreas dentro de nuestra alma, donde Cristo no gobierna como debiera gobernar. Y cantamos, Señor, te alabamos, Señor, te adoramos, y yo creo que lo hacemos con toda la sinceridad del mundo. Pero también con toda la sinceridad del mundo, cuando miramos para adentro, nos damos cuenta de, bueno, esto el Señor ya me lo cambiará. Y yo creo que los ídolos son, iba a decir son piedras, son como piedras. Y son como piedras que cuando tropezamos en ellas, esto es lo que me estaba pasando a medida que leía, que avanzaba en las páginas de este interesantísimo y apasionante libro, a medida que yo avanzaba en esa lectura, me iba tropezando con una piedra tras otra. Piedras. Y cuando uno tropieza, es como que oye la voz de Dios que dice, ¿tú a quién quieres más? ¿A esa piedra en la que has tropezado? Sea la fama, sea el dinero, sea el sexo, sea lo que sea. ¿A quién quieres más? ¿A esa piedra o a mí? ¿Quién va a iluminar y quién va a llenar tu vida? Esas áreas oscuras. ¿Las vas a llenar tú? ¿Las vas a iluminar tú? ¿Vas a hacer algún ídolo para iluminar esas áreas oscuras? ¿O me vas a dejar? Me vas a dejar que las ilumine yo. 1 Corintios 10 habla acerca de los peligros de la idolatría. Y nos dice que todas las cosas que se escribieron en el Antiguo Testamento eran para la instrucción ¿de quién? De la nuestra, para nuestra instrucción. Y habla en concreto de la idolatría. Y el ejemplo, dice, no seáis como el pueblo de Israel. El ejemplo de idolatría es curioso, ¿eh? Vivían en un entorno perfecto, como nosotros, como los cristianos primitivos, en un entorno idolátrico. Pero cuando Dios lanza el dedo, cuando Dios habla del juicio, Él pone el dedo en vosotros, Él pone el dedo en nosotros, Él pone el dedo en Israel, Él pone el dedo en su pueblo cristiano. Ojo, es que vosotros tenéis la luz, no podéis andar en las tinieblas. Y me llama muchísimo la atención, que si el modelo de idolatría
o los ejemplos de idolatría que están ahí para nuestra instrucción, son del pueblo de Israel. Me llama muchísimo la atención un hombre del que os quiero comentar 3 cositas muy rápidas. Job. ¿De qué tribu era? No sabemos, no sabemos. Y sin embargo, para mí Job representa el hombre de la esperanza. Algunos hablan de la paciencia de Job. Job no tenía paciencia. Job tenía esperanza, que es distinto. Pero la paciencia es resignación. La esperanza es fuerza. Y Job tenía fuerza, porque Job creía en Dios. Y es un ejemplo, Job es un ejemplo de la anti-idolatría, de la destrucción de los ídolos que el ser humano de todos los tiempos tiene, ha tenido y tendrá. Y ese es Job. Es un hombre de fe, fe en el Dios verdadero. Y fíjate, no se dice de qué tribu era, pobrecillo, no tenía pedigrí. Aunque él me matare, el versículo más bonito, en él esperaré. Eso es un hombre. Eso es un hombre. Eso es un cristiano. A eso estamos llamados a ser tú y yo. Y os cuento, porque todos conocéis el libro, os lo cuento desordenado, quizás empezando por los primeros ídolos que tengo yo. Dios permitió que el diablo tocase de aquel hombre justo. De pocos se habla tan bien como de Job. Que Dios tocase algunas áreas de su vida. Y vemos cómo Job respondió a cada una de estas situaciones. Ya os digo, os lo cuento de manera desordenada, porque estamos hablando esta mañana en el desayuno de la salud. De la salud. Y ese es uno de los ídolos del mundo actual. El estar bien. Se habla de un derecho a la salud, como si puede haber derecho a la sanidad, a que uno vaya al médico. Ahora, derecho a estar sano, pues oiga, no fume usted, cuídese. La salud. Y confiamos en que vamos a estar bien. Y si, bueno, os digo porque es un ídolo mío, porque yo soy súper hipocondriaco. No, un poco no. No soy hipocondriaco, no. Yo soy medalla de oro. Y mi esposa dice amén. No podéis imaginar. A mí me sale un granito y eso ya está pensando que es un tumor malo. Pero no, que si me doy un golpecito y me va a salir un granito, ya estoy pensando que me va a salir el grano que luego... Tremendo. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa si me pongo enfermo? ¿Que el Señor ya no está? ¿Qué ídolo hemos construido de esto? De los cuerpos, la juventud. No, hombre, me voy a hacer viejo, pero la Biblia dice... No, me voy a hacer no, que ya... Si os digo lo que dicen mis alumnos del instituto... Pero el hombre exterior se va desgastando, pero el interior crece. Claro. Yo tenía un amigo que, por cierto, creo que aquí le conocéis. Así que luego me decís a ver si adivináis quién es. Que decía, él decía, yo siempre si me preguntan qué tal estás, yo digo siempre que estoy bien. Y claro, a mí la hipocresía no me gusta mucho, ¿no? Yo decía, pero hombre, eso no me parece bien, porque hay que decir la verdad. ¿Por qué llevamos esas máscaras, no? Pues si te preguntan cómo estás, pues tendrás que decir la verdad. Dice, no. Si a mí me preguntan cómo estoy, yo digo que estoy bien. Decía, hombre, ¿y eso? Explícamelo. Dice, sí. Si tú a mí me preguntas cómo estás, yo sé cómo estoy. Yo estoy en las manos de un Dios todopoderoso que me ama y cuida de mí. Dice, mejor no puedo estar. Ahora, si me preguntan cómo me siento, dice, eso ya es otra cosa. Esto es la diferencia entre un idólatra y alguien que no lo es. Yo puedo sentir dolor, yo puedo sentir enfermedad, pero yo sé que estoy en las manos de un Dios todopoderoso que me ama y cuida de mí. No hay nada malo que me vaya a pasar. El cristiano no va nunca a peor. A mí me gusta mucho estudiarla durante tiempos, ahora ya la escatología cristiana. Y para mí tiene un mensaje, y es este.
vamos siempre a mejor. Siempre a mejor. Dicen que había una vez un papá que iba andando con su hijito y vieron a un hombre que pues estaba con esta enfermedad. Mi papá tuvo esta enfermedad, Alzheimer. Y ya pues la memoria se va perdiendo, nos vamos desgastando. Es una enfermedad consecuencia de lo bien que vivimos. Cuanto más dure, pues podemos aguantar más el deterioro, ¿verdad? Y entonces le preguntó el niño, dice, papá, ¿qué le pasa a este hombre? Y le dijo, mira hijo, este hombre es que está enfermo de atardecer. Qué bonito, ¿verdad? Qué forma más bonita de definir ese desgaste, esa enfermedad, está enfermo de atardecer. Es precioso, pero es absolutamente falso. Porque los cristianos no vamos nunca hacia el atardecer. Vamos siempre hacia el amanecer. Siempre hacia el amanecer. Y cada segundo que pasa está más cerca. El momento en que Él vuelva o nosotros nos encontremos con Él. Dios permitió que Satanás le quitase a Job otro de los ídolos más adorados de este mundo. Y me temo que a lo mejor hay algunas teologías, y algunas iglesias y algunos lugares donde esto casi se roza. Los bienes materiales, la prosperidad, la economía. Dios le quitó todas sus riquezas. Y decidme la verdad, este es otro de mis ídolos. ¿Cuánto confiamos en nuestra riqueza? Esa es una de las áreas oscuras. Yo veo en el lugar donde estoy muchas personas que perdieron su trabajo, que lo están pasando mal. Y me da miedo pasar yo por una situación parecida. Sin embargo, el Señor dice que Él cuidará de mí. Pero hay un ídolo que se llama la seguridad financiera, económica, que nos hace rozar, sino tocar, sino inclinarnos ante el dinero. Ese afán de querer y de tener más y más y más. Dice la epístola a los Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Y avaricia, ¿qué es? Idolatría. El dinero no es malo, la codicia sí. La avaricia es idolatría. La codicia, eso que consiste en perderlo todo por querer tenerlo todo. Eso es la codicia. Eso es lo que le hizo a Eva en el jardín del Edén. Ver un fruto que le resultó agradable, bonito y codiciable, para alcanzar la sabiduría. ¿Es que es malo alcanzar la sabiduría? No. ¿Es mala la salud? No. ¿Es malo tener dinero? No. No está en las cosas. Los ídolos no están en las cosas, están en el corazón del hombre. Están en el corazón del hombre. Eso es lo que es dañino, eso es lo que es doloroso. Teníamos un hermano en la iglesia, falleció hace poquito tiempo. Este hombre había sido un empresario de la construcción. Y ya sabéis lo que pasó, ¿verdad? Había vivido a todo tren. Chalets, casas, coches, ¿verdad? No se privaban de nada. Una vida de lujo. Llegó la crisis, no le pagaban a él tampoco podía pagar. Y todo su Dios, todo lo que sustentaba su vida, todo lo que a veces pensamos que sería maravilloso que sustentase la nuestra, el dinero, se derrumbó.
Y cuando conoció el Evangelio, dijo, qué buena suerte he tenido. Porque si no me pasa esto, yo no conozco a Dios. Y yo me imagino si hoy pudiera hablar con mi querido hermano y le preguntara, oye, ¿tú echarías de menos lo que tenías antes? Como los israelitas, ¿no? Echas de menos las codornices, echas de menos aquello que comías en Egipto. Y yo creo que él me diría, Javier, estás loco. Eso no vale nada. No hagáis tesoros aquí, donde viene la polilla, o Hacienda, o quien sea. Haced tesoros ahí arriba, donde no hay polilla. Arrancad el ídolo de la codicia. Fijaros, antes de Eva hubo otro que fue también más codicioso, que era precioso, era súper bonito. Pero tuvo la avaricia, la codicia, el deseo de tenerlo todo y lo perdió todo. ¿Sabéis del que estoy hablando, verdad? Satanás, el diablo. Y tocó su familia. Dios permitió que el diablo tocase a su familia. Yo, de verdad, cuando miro con sinceridad mi corazón delante de Dios y delante de vosotros, porque dice, confesaros las faltas los unos a los otros, menuda idea que os vais a llevar de mí, ¿eh? Claro, lo puedo hacer aquí porque no os conozco, sé que sois mis hermanos, pero menuda imagen que debo estar transmitiendo, ¿no? Estos son ídolos míos. Yo soportaría la muerte de alguno de mis hijos. Yo me rebelaría o yo seguiría diciendo como Job, Él dio, Él quitó, bendito sea el nombre de Dios por siempre. Yo no sé si yo sería capaz de ser como mi hermano con el dinero. No lo sé. No sé si algún día se me curará lo de la hipocondria, si es que tiene cura. Si algún día Dios meterá su mano ahí dentro y arrancará la estupidez y la tontería de querer sentirme sano siempre y bueno. Arrancó, quitó su familia. Pero pensad, estas cosas son malas, es mala la familia, no. Ahora, ¿podría yo vivir sin mi mujer? Dicen que hay personas que ganan la fe donde otros la pierden. Que hay personas, mi querido hermano del que os hablaba antes, cuando hay una tragedia hay personas que se rebelan contra Dios y dicen, ¿cómo has permitido esto en mi vida? Pero hay otros que es precisamente en esas situaciones difíciles, donde otros más debiluchos perdemos a Dios, donde ellos encuentran el que es la roca y la fortaleza de los siglos. Porque si alguno ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. No tenemos que amar a nuestros hijos, no tenemos que amar a nuestra familia. Claro que sí, pero es que el Señor no dice que no les amemos, dice que no les amemos más que a Él. Que no ocupen un lugar por delante de Él. Y son cosas muy bonitas, y son bendiciones que Dios nos da. Pero si de la bendición hacemos un Dios, eso se llama idolatría. Fijaros, dice, no te harás, ¿qué cosa no te harás? Imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas. Es decir, el ídolo siempre es semejante a Dios. Por tanto, los ídolos representan para nosotros y son para nosotros cosas buenas. ¿Y qué cosas se pueden convertir en ídolo? Todo. Cualquier cosa que tú pongas en el lugar que solamente le corresponde a Dios. Eso es un ídolo. Llámalo como quieras, llámalo como más te guste. Y un ídolo es algo, es una imagen. ¿Qué es lo que ocurre? Que parece que los ídolos los podemos controlar.
que los podemos guardar, que están a nuestro servicio, y cuando los necesitemos los vamos a utilizar. Y eso es la negación de Dios. Esa es la codicia humana que quiere ser dueño y señor de su vida, en lugar de dejar que sea dueño y señor de su vida el único, que decíamos antes, el único que es Dios. El único que es Dios. El primer capítulo de la Epístola a los Romanos dice que la ira de Dios se revela contra la injusticia y la impiedad de los hombres, ¿verdad? Que habiendo conocido a Dios, pues en lugar de darle la gloria a Él, ¿qué es lo que hicieron? Se hicieron imágenes, pensando que eran sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios por la imagen de hombres, de animales, de objetos que son objetos creados. Y muchas veces os digo, puede ser una cosa maravillosa. Lo que hay detrás de un ídolo puede ser un sentimiento precioso, pero tú no puedes hacer esa imagen y adorarla, inclinarte a ella, depender de ella, ponerla ni en el mismo plano ni en comparación a Dios. Él es incomparable, no hay nada que se pueda comparar con Dios. Y cuando tú lo haces o cuando yo lo hago, algo falla, hay algo falla. Ayer bajé un momentito, estaba en la parte de arriba de la casa de Javier, me quedé un poquito preparando esto que os estoy contando ahora, y ellos viendo una película, ahí en un braserito, calentitos, a gusto, qué justa es la vida. Bueno, el caso es que ya en un momento dije, voy a bajar a ver qué tal están, estos les ves allí, y no hicimos una foto, ¿no? Pero estabais de foto, ¿eh? Allí está. Estaban viendo una película muy bonita. Yo llegué justo en una escena y que era una niña que había perdido a su mamá. Una niña había perdido a su mamá. Bueno, no es que la escena fuera muy... Pero la niña tenía un osito. Y la niña se agarraba al osito. Y lo comenté y dijo, ay, mira, esto lo voy a usar yo mañana. Porque estos son los ídolos. Nosotros tenemos la necesidad, el ser humano tiene la necesidad de tener algo a lo que agarrarse, algo que pueda tocar, algo que pueda ver, algo que pueda sentir. Pero el osito no es la mamá. El osito no es su mamá. Y la idolatría es el Dios que conozco, lo guardo aquí y le domino porque estudié teología. Yo no. Yo quiero hablaros del Dios que os conoce, del Dios que nos conoce. Buscadle y viviréis. La idolatría tiene consecuencias, El dejar esos huecos oscuros en nuestra vida, hermanos, tiene consecuencias. Y la Iglesia está atravesando momentos de desánimo, momentos donde nos gustaría mucho ver crecer, que el mundo realmente confiesa, que toda lengua confiesa que Jesús es el Señor. ¿A cuántos les gustaría eso, verdad? A todos, a todos. Y lo anhelamos en el fondo de nuestro corazón, pero no pasa. No mires para afuera, mira para adentro. Mira si no hay oscuridad aquí dentro y que quizá tengamos que hacer algo, porque la idolatría tiene consecuencias. Y cuando el agua entra en el barco corre el peligro de ir para abajo. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Estos ídolos que a veces tenemos en el hogar, el amor al dinero, el amor al no sé qué, a la fama, a la honra, a los estudios, a lo que sea, poniéndolos a la misma altura que Dios, o a veces superior, eso se hereda. Porque eso es lo que nuestros hijos... Ayer hablaba con un hermano que es pediatra de la iglesia, no sé dónde estás, bueno. Y él me decía lo importante que es que los niños reciban una educación, una formación, una salud completa desde la infancia.
Podemos pensar, bueno, no pasa nada, tampoco es tan importante, el Señor hará, si es una cosita de nada. Ya el Señor obrará ahí en mi carácter, obrará. Y esto es de Loyola, el que voy a contar ahora, o yo se lo oí a él. Es una especie de cuento, es un cuento. Es de una pareja que estaba buscando casa. Aquí en Mallorca, además, por lo que he visto cómo están los alquileres y las compras, está una cosa muy difícil, ¿verdad? Entonces, esta parejita vio que había una mansión, un castillo como esto, es una torre, como la de que van los Borbones, hay un pedazo chalet en condiciones. Se alquila. Bueno, por entrar a verlo, ya luego seguiremos ahí recorriendo Palma buscando un alojamiento. Y oye, pues el señor, el dueño, muy amable, muy simpático, les enseñó el chalet, no sé cómo lo llamáis aquí, la vivienda, bueno, unos salones impresionantes, todo de lujo, una maravilla. Y bueno, pues esto será carísimo, la verdad es que pues nosotros no creemos que... ¿Cuánto es el alquiler? 50 euros al mes. Oh, acá quiero uno. Oh. 50. Hombre, pero esto tendrá alguna contrapartida, algo. Dice, sí, solamente una cosita, no tiene nada, solamente un clavito. O sea, yo no les pido ni una habitación ni nada de eso, yo solamente les pido que me dejen clavar ahí una alcayata, un ganchito, y que pueda utilizar este gancho cuando yo lo necesite. Claro, ¿qué haríamos nosotros, no? Una cosita de nada, un huequecito, ¿no? Pues así fue, se quedó el matrimonio, bien. Oye, encontraron una iglesia por aquí en Palma, no sé si era esta o cuál era. Oye, pues tenéis que hacer un culto familiar, tenéis que orar y leer la Biblia juntos. Esta parejita dijo, pues mira, qué bien, vamos a empezar a orar, vamos a ponernos en el camino del Señor. Y nada, justo cuando empezaron tomaron esta decisión, se sentaron allí en el salón, con el braserito, y justo toca el timbre. Vaya hombre. Abre la puerta. Bueno, es que vengo a colgar la gabardina en el abrigo, en el ganchito. Vaya hombre. Y ya se interrumpió el problema. Y cuando esta pareja, como todas las parejas del mundo, así que ningún matrimonio sienta raro, tuvo sus problemas, sus discusiones, sus cositas, pues también hay una cosa que tenemos los cristianos que es maravilloso, que se llama el perdón y la reconciliación. Y cuando iban a darse ese abrazo tan bonito del perdón y de la reconciliación, iban ahí uno lanzado al otro, ella había dicho, me voy a dejar mi orgullo a un lado, y él había dicho, venga, me voy a comportar como un caballero, y aunque ella tenga la culpa, me voy a dar un abrazo como se merece. Pero justo en ese momento, ¡trin!, suena el timbre. ¿Quién era? Nuestro amigo que venía a recoger el abrigo que había dejado el otro día. Y vez tras vez, la idolatría tiene consecuencias. Si tú le dejas un espacio al diablo, el diablo va a aprovechar eso, lo va a utilizar. Y el corazón del hombre tiende a crear 1 y 2 y 3 y 4 ídolos, y muchos. Pero hay consecuencias. Tenemos que luchar contra la idolatría. Tenemos que ir caminando como si viéramos al que es invisible. Eso es la fe. Eso es la fe. Hay un hombre maravilloso porque también tiene consecuencias positivas, ¿eh? Fíjate, dice, es que esta es la cosa, porque a veces vemos solamente el castigo, ¿no? Pero también, fíjate, dice, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Si tú hoy tomas la decisión de mirar tu vida y de arrancar de ti, de sacar de tu vida esos aspectos que tú sabes, y el Espíritu Santo también, y el Espíritu Santo te los va a indicar, que no están claros, que no están bien, el Señor dice que ahí habrá bendición. Ahí habrá bendición. Hubo un hombre absolutamente ejemplar también desde el punto de vista de la fe. Se llamaba Abraham. Y Abraham salió de su tierra sin saber a dónde iba. Abraham creyó en lo que Dios decía. Abraham creyó en la promesa de Dios que le daría descendencia aunque él era estéril.
Abraham es el hombre, es un hombre de fe. Y Dios es el Dios, a diferencia de los ídolos, el Dios de la verdad. El Dios que cumple sus promesas. Y aquella descendencia que le fue prometida vino en la figura no que Abraham quiso hacer, sino en Isaac. En Isaac. Ese es el hijo de la promesa. Pero he aquí que cuando Abraham tiene a ese hijo que amaba tanto, porque en ese hijo ve la promesa de Dios, va Dios y le dice, nuestro Dios no nos podemos hacer imagen, porque si nosotros hiciéramos una imagen de Dios, nos saldría mal. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. Si Dios tuviera una imagen, ¿sabéis cuál sería? No, no sería, es. Dios en un determinado momento dijo, yo les voy a mostrar cómo soy. Él es la imagen. Él, Jesús. ¿Queréis conocerme? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Quién haría un Dios como Jesús? Que nace en un pesebre. Nosotros haríamos un Superman. No un siervo que vino no a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. No acertaríamos nunca. Bueno, pues el Dios de la promesa es el Dios que le dice a Abraham, pues ahora vas y sacrificas a tu hijo. Y yo no entendí nunca esto, porque Dios dice no matarás. Y porque Dios dice que amemos a nuestros hijos. Y sabéis todo lo que ocurrió. Suben al monte, el hatillo de leña, Isaac que se pone ahí, y cuando Abraham está dispuesto a sacrificar a su hijo, dice entonces, Génesis 22, versículo 11, dice, entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió lo que debemos responder tú y yo. Heme aquí. No entiendo nada. A veces no entiendo nada. A veces pienso que soy Superman y otras veces pienso que soy el más despreciable del mundo. Pero estés como estés, estés donde estés, seas como estés, seas como seas. Bueno, aquí con un cuchillo en la mano, heme aquí. Heme aquí. Y dijo el ángel, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Es que la promesa de Dios, y este es otro de mis ídolos, cuando yo miraba en este libro, dije, este puede ser uno de mis ídolos del pasado. Es que la promesa de Dios. Luego los teólogos me reconvenís si no estáis de acuerdo, pero la promesa de Dios puede convertirse en un ídolo. Yo no lo entendí hasta que no lo vi de esta manera. Es que Abraham estaba anteponiendo la promesa de Dios al Dios de la promesa. Y entonces va Dios y le dice, cuidado, no te olvides de mí. Y el que ama a su hijo, o a su madre, o a su padre, o a su hermano, más que a mí, no es digno de mí. Sacrifícame a tu hijo. Y es verdad, a veces queremos más la obra de Dios que al Dios de la obra. La promesa de Dios que al Dios que hace las promesas. Él las va a cumplir. Y en Abraham la cumplió. Pero Abraham tuvo que estar dispuesto a levantar el cuchillo y a sacrificar a su hijo. ¿Estás tú dispuesto a sacrificar esos ídolos? ¿Dónde están? ¿Cómo se llaman tus Isaacs? ¿Cómo se llaman los míos? Pero qué curioso y qué bonito. Que el que proveyó un
un carnero. El que le dijo a Abraham que no sacrificara a su hijo, qué bonito, qué fuerte, qué poderoso. Él no escatimó a su propio hijo. Hay bendición, cuando uno no escatimó a su hijo, sino que lo entregó por nosotros, por amor a nosotros. Y el que no escatimó ni a su propio hijo, no nos entregará también con él todas las cosas. Hay bendición, hermano. Piénsalo, piénsalo. Querido Padre y amado Dios, venimos delante de ti tal como somos, para decirte, Señor, de todo nuestro corazón, con todo nuestro corazón, sencillamente una cosa: heme aquí. Señor, que te queremos, que te amamos, que te quiero, que te amo, y que quiero hacer tu voluntad. Pero sé también que hay áreas oscuras en mi alma, que tú las conoces mejor que yo, pero de algunas de ellas yo sé también y las conozco. Y quiero poner esas cosas que a ti no te gustan, esas cosas donde sigo trabajando yo en lugar de dejarte trabajar a ti, que tú las arranques de mi alma. Que tú quites de mi interior toda oscuridad, toda mentira, todo aquello que quiero poner delante de ti. Señor, quiero entregar mi vida, quiero entregar toda mi existencia, mi cuerpo, mi alma, mis deseos, mis anhelos solamente a ti, y que tú obres en ellos. Y gracias, Señor, porque aunque yo sé que no soy fiel y que muchas veces fallo, yo sé que tú eres fiel. Y tú has prometido que el que ha comenzado en nosotros la obra, la completará hasta el día de Jesucristo. Señor, sigue obrando en mi vida, sigue obrando en la vida de cada uno de mis hermanos de esta iglesia, de las personas que nos están escuchando, y haz tu obra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén.